39 minutitos pasaron de las 8 de la noche. Le damos la bienvenida a nuestro compañero del destapeweb.com, Manu Rodríguez, con toda la info del deporte. Manu, ¿cómo te va? A ver. Hola, Manu. Carla llamando a Manu. Debe estar comiendo un huevo de Pascua, seguro. O una rosca de Pascua. Entonces, en este momento está ocupado, claramente. Bueno, vamos a comunicarnos en un ratito con nuestro compañero Manuel Rodríguez, periodista deportivo del Destape. Pero me gustaría, Artemio. Sí. Porque hoy charlamos mucho sobre la cuestión de economía. Acá en el programa charlamos con Florencia del Centro CEPA, charlamos con Agustín Rossi. Y la necesidad ya de concentrarnos, más allá de la cuestión macro que influye, por supuesto, en los problemas más urgentes que tenemos económicamente, que es básicamente nosotros, ¿no? Y cómo estamos sintiendo la cuestión de los precios y de los ingresos. Así es. En un momento me acuerdo que cuando estaba todo el mundo discutiendo, y nosotros también, por supuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque además de cuestiones económicas trajo muchos ribetes políticos, muchos enojos, rupturas, etcétera, vos hacías mucho foco en tenemos que concentrarnos en tema inflación, en tema precios. Y ahora se le suma también, y también lo suma la dirigencia, este otro factor que es el tema ingresos. Claro, bueno, nosotros hablamos bastante, digamos, habitualmente. ¿Te acordás que señalábamos que había un problema de ingreso? Incluso traíamos a colación las cifras oficiales publicadas por el INDEC, pero del cuarto trimestre de 2021, pero ya veíamos que la circunstancia era difícil. Hay una información nueva, sí. Yo hacía referencia con Florencia Gutiérrez del CEPA sobre el nuevo trabajo de análisis de coyuntura del CTA. De los trabajadores. Exactamente, cifra CTA es con gente de Flaxo, y efectivamente yo quería comentar cosas muy breves de este informe, que recomiendo por supuesto su lectura, está en la página de Cifra. Lo bajan directamente y lo leen, es muy interesante. ¿Y qué plantea esto? Un poco lo que vinimos, este informe, un poco lo que vinimos analizando, y lo que planteó también Agustín Rossi, al señalar que el problema era la inflación y la política de ingresos. No quiere decir que Agustín esté de acuerdo con este informe. No, pero con el problema. Exactamente, caracterizó que hay un problema de inflación y hay un problema de ingresos. Bueno, ¿qué dice el informe Cifra? Uno de los hechos más notables de la recuperación económica que existió, y sobre todo en el 2021, es que encontró un proceso de recuperación de los salarios reales a pesar del desempleo muy débil. Okay. La caída del salario promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado fue del 2.3 en 2021. Estamos hablando de lo que ya señalamos el programa, yo no sé si ayer o antes de ayer, sí, de que había una tendencia a crecer, pero al mismo tiempo que la participación de los trabajadores fuera cada vez menor sobre el PBI. Uh-huh. Y marcamos que la participación era inferior al 2019. Sí. O sea, el último año de Macri, que fue un descalabro. Claro. Bueno, el informe obviamente muestra que efectivamente hay una caída en la participación en 2021 con crecimiento económico del 2,1% de los trabajadores registrados, y un poco el problema que señalaba Agustín Rossi, y del 7.1% de los trabajadores no registrados, uh-huh, que son el 40% claro. de los. Voy a hacer una pregunta completamente básica, ¿no? Que es indicadores for dummies. Cuando decimos que la participación de los trabajadores cae dentro de lo que PBI. Es del PBI. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre el total de la riqueza generada, menos va para los trabajadores. Tomabas el 46, tomas el 41%. Bien. Con PBI equivalente. Ahí no me quiero meter en un tema que es típico, es difícil. Claro, pero los números van variando. Pero me parece que el PBI 2019 y el 2021 es bastante comparable, pero no importa, en términos relativos hay una caída. Y la perspectiva, uh-huh, además, es negativa, porque
tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado en términos de precios en este primer cuatrimestre. Claro. Nosotros vamos a tener un cuatrimestre de 18 puntos de inflación. O sea, y de alimentos arriba del 20. 18 puntos siendo amable, porque ya estamos en 16. Por eso, o sea, vamos a tener un número muy, muy complejo y eso va a impactar directamente en la capacidad de compra de los sectores populares, los sectores de menores salarios, que van a estar nuevamente en una situación muy comprometida y muchos de ellos por atrás de la inflación. En estas circunstancias, lo que va a pasar, dice el informe Cifra, es que se va a consolidar la tendencia a una distribución regresiva del ingreso y a una caída aún más acentuada en la participación del factor trabajo con respecto al factor capital en la distribución funcional. Esa es la perspectiva. Claro, porque todo crecimiento económico. Sí. Sin correlato en salario. Claro, porque nada se pierde, todo se transforma. O sea, si yo tengo la torta que es el Producto Bruto Interno, ¿no? Y antes me llevaba la mitad de esa torta y ahora me llevo 4 de cada 10 pedazos, ese pedazo que ya no me llevo no es que se evapora en el aire, alguien se lo queda. Así es. Y se lo quedan estos sectores concentrados. Así es. O sea, vamos a seguir profundizando lo que se viene marcando ya hace tiempo, no es novedoso, ¿no? Alberto lo marcó claramente en los últimos discursos, pero Cristina lo venía planteando hace tiempo y de hecho... Que el crecimiento no se lo quede en 5 vivos. Bueno, este crecimiento económico de apropiación por parte de los sectores de poder, el factor capital con respecto al trabajo, no es una novedad en Argentina, pasó en los 90. Efectivamente hubo crecimiento económico con una apropiación desigual. Por eso creció el desempleo y creció la pobreza al mismo ritmo que crecía la economía. En un momento se paró. Y creo que esa es la reversión que el gobierno tiene que señalar. Un poco lo que planteaba, no quiere decir, bueno, y que Agustín esté de acuerdo con esto, conceptualmente. pero cuando Rossi plantea, bueno, discutamos el ingreso básico universal, cambiemos la perspectiva, instalemos la voluntad política de ir por ello, y aunque requiera escalarlo en tramos, mostremos a nuestro electorado, que es particularmente este que está perdiendo claramente, que el gobierno tiene una decisión de avanzar en esa dirección. Y yo creo que eso, además de que es justicia social, elemental, distributiva, que cumple con la tradición, la mejor tradición del peronismo histórico, desde el punto de vista electoral, es más eficaz que cualquier campaña. Sí, pues, además, ¿sabés qué pienso, no? Porque, y recuerdo la charla que tuvimos hace un rato con Florencia Gutiérrez del CEPA, hubo muchos gestos, y siguen estando esos gestos políticos de parte del gobierno, ¿no? Esta cuestión de que las paritarias le ganen a la inflación, paritarias con cláusula de revisión constantes, ya no hay paritarias cerradas, y nos vemos el año que viene, eso no existe, el incremento de la tarjeta alimentar, el bono, más allá de que uno crea si es suficiente o es insuficiente, bonos jubilados, ahora que se plantea esta suerte también de bono a monotributistas, adelantar las paritarias que no estaban, digo, todo eso está. El tema es que también el enunciado, la enunciación de decir, esta es mi política, de decir, los salarios le tienen que ganar la inflación, fue hace 2 años y medio. Y es cierto lo que decía Florencia, y hoy tuve un ejemplo de eso, nadie hoy siente, más allá del promedio, que le esté ganando a la inflación. Hoy estaba en un lugar y había una chica que me dice algo así como, estamos re mal, la verdad, que ¿quién le ganó a la inflación? ¿Y cómo le decís? Y en promedio, ¿sabés que le ganaste 2 o 3%? Porque, claro, no... Bueno, el INDEC dice incluso que los trabajadores informales en promedio estuvieron por sobre la inflación. Cosa que, por ejemplo, el análisis de Rossi no convalidó. Por eso, porque efectivamente los salarios, hay una crisis de ingreso evidente, lo diga el INDEC o lo digamos nosotros, o no lo digamos y no lo diga el INDEC, el crecimiento económico del 2021 estuvo traccionado fundamentalmente por la inversión y en menor medida por las exportaciones. O sea, inversión primero. Pero el consumo doméstico se desmoronó. Claro. O sea, cayó a niveles, atención, de la gran crisis del 2002. Dice el informe Cifra. O sea que estamos con niveles de ingreso
que no solo no empujaron el crecimiento económico, sino que cayeron, se desplomaron a niveles de la crisis del 2002, la mega crisis de la Argentina. O sea, y bueno, fueron las exportaciones y la inversión, los dos motores del crecimiento económico del 2021. Cristina esos dos motores no garantizan distribución, claro, y no garantizan consumo doméstico. Evidentemente no. Cristina y Máximo también se lo preguntaban. ¿Qué pasa con los empresarios que ganaron tanto o que crecieron y ganaron tanto también en el año pasado, después de la pandemia? Incluso también creo que con la pandemia hubo algunos sectores que crecieron bastante. La participación de los empresarios creció durante el 2020. Claro, bueno, ¿ves? Sí. Y Máximo decía, los trabajadores pusieron tanto durante la pandemia, ahora ¿qué pasa? Que los empresarios no quieren soltar. Y ayer Moca planteaba un poco que lo que están jugando es un juego político, básicamente. Más allá de que no quieren y que les copa quedarse con toda la guita ellos, están jugando a desestabilizar también un poco al gobierno nacional, ¿no? Sí, yo creo que hay un componente de especulación política, pero bueno, como es difícil de sí, no se puede medir, matematizar, pero sí, yo creo que sí, este gobierno no les resulta un gobierno amigable, como no le resulta un gobierno amigable al Fondo Monetario, y sí, efectivamente, digamos... Bueno, ahora Guzmán está yendo para allá. Harían lo posible para que el signo político fuera otro, más acorde con sus propios intereses y el programa de ajuste que tienen en carpeta y que lo van a propiciar ni bien puedan. Bueno, mira, ayer cuando conocimos el índice de inflación y un poco lo comentábamos al principio del programa, ya salieron varios referentes a decir, bueno, estamos complicados con estos números, ¿no? Y me parece interesante el documento que saca la CTA de los trabajadores, porque dice que ante una coyuntura extraordinaria en el plano internacional se necesitan medidas extraordinarias que aíslen los precios de los productos de primera necesidad de los movimientos externos acá en nuestro país, ¿no? Más cuando se está hablando de comer. Debemos actuar paralelamente en los ingresos y en el freno a la escalada de precios. Por un lado, es urgente la implementación de un aumento salarial de emergencia de suma fija como los decretados en el primer gobierno de Néstor Kirchner. No me parece menor también que se haya saltado por ahí, es una cuestión de mero olvido, pero que los decretos de Alberto no se hayan mencionado. Nos saltamos a Néstor. Cuando Néstor asume, hacía 11 años que estaba el salario mínimo congelado en Argentina. Claro, qué vergüenza. Bueno, después, obviamente, y las jubilaciones, fue dando aumentos sucesivos, porque la concepción de él era que el motor central no eran las exportaciones y la inversión, eran muy importantes, siempre tuvo en cuenta el motor que significaba la exportación y la inversión, sí, siempre pero no es lo único. Pero el salario y el consumo doméstico eran el vector de la política kirchnerista. Vamos a ver ahora, muy interesante la discusión con Agustín, que plantea un salario universal, sí, porque esto no se resuelve con políticas sociales. Esto es un problema de diseño de política económica. Acá las ferias son bienvenidas, de estas ferias de consumo, de la UTT, los bajos precios que se conocen en esos espacios donde el productor y el consumidor, pero claro, eso no tiene escala. Acá estamos hablando del diseño de una política económica que haga que efectivamente la palanca del crecimiento vuelva a ser el consumo doméstico, y el consumo doméstico necesita en plata. El salario, en las jubilaciones y las pensiones, y en el salario que se le pueda garantizar a los trabajadores informales, por ejemplo, con la propuesta 40% de Agustín, es un montón. Un montón. Esos son los motores del crecimiento. Bienvenida a las ferias de alimentos, lo que puedan aportar, siempre es, pero esto es como, digamos... Claro, necesita la decisión política detrás que lo impulse y que lo transforme en un actor con peso dentro de la instalación de precios. Un diseño político que le dé escala a esta... Un poco lo planteó Roberto Feletti cuando planteó su visión acerca del tema inflación. Sí, qué sé yo. Porque el neoliberalismo, los problemas de pobreza y los problemas de ausencia de consumo, te los mandan al desván de la política social.
Entonces terminás armando planes, Okay. ya Bueno, sí. nadie sabe cuántos planes hay, o sea, el plan trabajar, el plan descansar, el plan comer, el plan vivir, el plan, pero nadie toma la decisión de modificar el patrón distributivo, Claro. y mucho menos avanzar sobre los sectores de poder a través de una estructura impositiva más justa. ¿A vos te parece que en este país, donde los salarios son lo que son, el 75% de la recaudación recaiga sobre los impuestos al consumo? Sí, no, es no, una no. vergüenza, y después lo tenés que escuchar hablar diciendo que no se aguanta más la presión tributaria. Sí, porque además después Bueno. vos tenés las grandes políticas que en general son por una única vez, ¿no? El aporte solidario fue por única vez, ahora que se está buscando la guita de los que fugaron durante el gobierno de Mauricio Macri para sacar un porcentaje y con ese porcentaje armar un fondo para pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional también. O sea, después la tenés que declarar y pagar, supongo que tendrás que pagar algún impuesto, no sé cómo funciona, pero no es algo que se mantenga en el tiempo, es algo que sucede una vez, que ayuda para algunas cosas, pero después, digamos, a largo plazo, ¿qué tenemos? Así es. Bueno, vos habías tirado un dato interesante de tema bienes personales que en 2 Había, años pero se necesitamos, ¿sabes qué? Un tributarista del campo popular, obviamente, que pueda decirnos efectivamente cuáles son las medidas Claro. que se podrían tomar para una situación de emergencia como la que vivimos. Bueno, hablamos del impuesto inmobiliario porque es una vergüenza, Sí, 0,45% del PIB, y las tierras que graba crecieron 5 veces por ¿Y lo viste el menos en su escándalo valor. que hicieron en la ciudad de Buenos Aires con el revalúo inmobiliario? Exacto. Salieron todos como nada. Si les No, hubieran- además, ya dijo, cambiemos, juntos, ¿cómo se llama ahora? Juntos por el Cambio a nivel nacional, Porque vos juntos estás- en provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio a nivel nacional. A nivel podemos nacional seguir y Juntos nombrando. por el Cambio. Dijeron, los impuestos no se tocan. No o se sea, tocan. este patrón distributivo llegó para quedarse, que es el que nos llevó a este nivel de consumo del 2002. Esa es la oposición que tenemos. Sí, obviamente, no se toca. Y todavía a los que se fueron cuando querían mantener bienes personales sin que paguen más, quienes más plata, más bienes declarados tienen, todavía les siguen pasando factura de vos no estuviste ahí para frenar la suba que vino a complicar a la clase media. Es como la política que no van a tocar. Ese es su compromiso. En eso hay que reconocerse, se comprometieron a eso de campaña y no tienen ni la más mínima intención de Cumplen romper el ese contrato electoral totalmente. Y ahora no Totalmente. quieren ir a buscar a los que fugaron, Por supuesto, claro que no, seguramente hay muchos porque de ellos. dicen que es legal. Lo que le Claro. dice a Robert, y bueno, justifiquen. Claro, ellos dicen que Justifiquen es legal. de dónde sacaron la guita esta para poder comprar los dólares que llevaron afuera, porque bueno, muy bien, lo llevaron legalmente. ¿Dónde estaba la plata? Claro, el tema No están los balances. O sea, si querés porque Macri lo permitió, te lo podés llevar, pero decime cómo la gestionaste, Exactamente. claro. Es Esa una es la pregunta parte elemental ilegal. y básica. ¿Y esta platita? ¿De dónde salió? 3 minutitos para las 9 de la noche, tanda y nos vamos. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM.